Buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que se encuentren. Sean todos muy bienvenidos a una nueva reunión lunera en que la doctora Annette Pierre ha tenido la gran amabilidad de contarnos, de respondernos a las preguntas que tenemos preparadas. Pues, Annette, te presento también a Daniel, que va a ser contertulio juntamente conmigo, y a todos los demás Excelente, también pueden preguntar, pero cuando quieras. excelente. Bueno, como siempre, lo mejor antes de empezar a preguntar hay que lanzar un poco de información y obviamente el tema de Pesaj es un tema que es fascinante. Podríamos decir que es la festividad más importante, más observada, más central que tiene el pueblo de Israel. Y pensando desde esta perspectiva, la realidad es que es la más antigua. Quiere decir, cuando nosotros nos sentamos la semana que entra que viene Pesaj y hacemos el ceder de Pesaj, realmente estamos repitiendo en cierta manera y estamos retocando esa energía de hace 3.500 años. Es un ritual que se ha ido complementando a través de los siglos, pero realmente hay una como clave muy interesante de continuidad y ante todo no es Pesaj una conmemoración. La gente normalmente le preguntan qué es Pesaj y la gente dice, bueno, Pesaj conmemora la salida de Egipto del pueblo de Israel, maravillosamente asistidos por Dios. La realidad es que no es una conmemoración y Pesaj es un ejercicio. Por eso el pueblo de Israel tiene un precepto, una mitzvah diario de recordar la salida de Egipto. Cada vez que decimos el Shema Israel, tanto en la mañana como en la noche, la tercera estrofa del Shema Israel es una estrofa que contiene el Zeher Litziat Mitzrayim, el recordarnos la salida de Egipto. Por lo tanto, no es recordar la salida de Egipto, es revivir la salida de Egipto. Quiere decir, no es una conmemoración, es un ejercicio. El ceder se convierte como en la palabra ceder en hebreo, significa el orden, y hay un orden muy particular, es como un tipo de clave secreta, en donde se hacen 15 pasos y a través de esos 15 pasos las personas experimentan la salida de Egipto. Y esto es un tema muy, muy interesante porque si bien es cierto que la mitzvah o el precepto se dio al pueblo de Israel, Pesach también tiene una dimensión universal. Quiere decir, no es nada más un ejercicio que hace un pequeño grupo que recuerda esto, sino que Pesach termina siendo y se refiere a un ejercicio en donde esa energía es una energía alcanzable para todos los seres humanos, porque lo que nos explican los sabios de Israel es que si bien es cierto que el pueblo de Israel pasó por históricamente un momento llamado el Galut, el exilio egipcio, y hubo un momento histórico donde él salió el pueblo de Israel de Egipto, Egipto también se convierte en un elemento de liberación en todo el sentido de la palabra. Inclusive una de las palabras de Pesaj, como se le conoce a Pesaj también, tiene varias formas que se le conoce a Pesaj, se llama Hagaviv, el Hag en la fiesta de la primavera. Y bueno, por lo menos la gente que vive en lugares donde hay un invierno muy real, la primavera es como liberación de vida. De pronto todo se llena de colores, de frutas, de vegetación, de animalitos. Esto que vemos a nivel físico que sucede en la primavera, también lo sucede a nivel espiritual, a nivel filosófico, a nivel mental. Y un rabino, que es un rabino, uno de los principales rabinos hasídicos, que era el rabino primero de la dinastía de Lubavitch, se llama el Balatania por el libro que escribió, él dice que Mitzrayim, si bien es Egipto, también Mitzrayim significa Meitzar. El hebreo es muy exacto y la palabra Meitzar, que es idéntica, se escribe igual que Mitzrayim, significa un lugar estrecho. Entonces, cuando hablan de salir de Egipto y hablan de que la gente vivía en Egipto
y que debe de salir de Egipto. Esto es un mensaje universal. Esto significa que el pueblo de Israel y la humanidad tiene que salir de su estrechura. ¿Y realmente qué es la estrechura? La estrechura implica aquellos elementos de tu personalidad, muchas veces son culturales, muchas veces son familiares, otras veces son genéticos, que impiden a ti como individuo llegar a tu máximo potencial y expresar realmente el potencial de tu alma. Nosotros en el judaísmo, en Kabbalah, sabemos que todos los seres creados somos imperfectos y todos venimos a ser tikkunim, venimos a ser mejoras. Y básicamente aquellos elementos que no permiten y que no te permiten mejorar, que no te permiten superar y refinarte, eso es de lo que te tienes que liberar. Por lo tanto, Pesaj no es una conmemoración, dijimos, y tampoco Pesaj puedes llegar a Pesaj por calendario. Ya llegó Pesaj, es el 15 de la luna llena de Aries, sino que la preparación de Pesaj implica crear un sistema de autocrítica, de cierta manera, de entenderte, de analizarte, de decir, ¿qué cosas me están estorbando en mi vida? ¿Qué cosas están haciendo que no pueda progresar y que no pueda salir adelante y tener mi ticún? Y bueno, como ejemplos podemos decir que muchas veces es un problema de carácter, hay veces somos muy reactivos, somos muy enojones, a veces somos muy agarrados con las cosas materiales, de pronto somos muy inseguros. Cualquiera de estas cosas, que todo el mundo nos sentimos un poco reflejados en ellas, significa mi Egipto. Y salir de Egipto implica tener conciencia que tengo este problema, tener conciencia que tengo esta cosa que me tiene atrapada y echar un plan de cómo voy a hacer para poderme transformar. Por eso es tan interesante la unión que hay de entre Pesaj, el segundo día de Pesaj, el 16 de Nisan, se empieza a contar el Omer. Y el Omer es, ok, ya tengo conciencia que debo de arreglar, y el Omer viene siendo el sistema mediante el cual yo voy a tratar todas mis emociones, no nada más en manera individual, sino muchas de ellas en conjunto, esto con esto, para balancear mi ser y poder superar aquellas cosas que me tienen atorada. Eso es Pesaj. Hay tantos temas interesantes de Pesaj que por eso también le dije a Inés que estaba presente acá. Ahorita ustedes me van a hacer preguntas. Y normalmente yo, cada vez que hay una fiesta, estoy haciendo un masterclass para hablar de la fiesta desde muchas perspectivas. Realmente cuando me puse a analizar qué escoger en este año, me di cuenta que habían, por lo menos podríamos dar 8 masterclasses de Pesaj y no acabaríamos. Por lo tanto, bueno, uno tiene que acabar escogiendo un camino y el masterclass es el día de mañana, es por Zoom, se graba, es en la Ciudad de México a las 7 p.m., que pues es una hora tardísima en España, pero la gente del hemisferio de este lado, pues lo pueden tomar en vivo. Son 3 horas de clases y al final de la clase les voy a dejar datos por si se quieren meter. Es muy accesible económicamente y realmente la información que vamos a dar a nivel filosófico y místico es magnífica. Así que Anet, bueno, disculpa, ¿y la forma de pago de ese? Dinos por favor el precio y la forma de pago. pues si de una vez lo quieren, bueno, yo pensaba compartir pantalla para poderles dar el dato. Si me permiten compartir pantalla, básicamente la clase es una clase, les voy a decir el formato de un masterclass, son 3 módulos de 45 minutos, quiere decir 2 horas y media de clase aproximadamente y media hora de preguntas. La forma de pago, pues la mejor manera y la más universal es PayPal. La gente en México me transfiere a mi banco, pero la gente lo paga por PayPal. Tengo 2 cuentas de PayPal activas y vale en euros, son $18, en 18 euros, en dólar americano son $20. Y la persona que lo toma tiene derecho a tener la grabación
y oírla las veces que quiera por siempre. Siempre lo hago de esa manera. Así que bueno, en este momento pues abro el foro a sus preguntas. Inés y Daniel van a ser los moderadores y me pueden preguntar cualquier cosa relacionada con la fiesta de Pesaj, ya ¿Mm? sea ritual y ya sea filosófico y ya sea místico. Quiere decir, esto es un megatema y lo que tengamos de tiempo va a ser para mí un placer responder sus dudas. Pues Daniel, cuando quieras. Bueno. Bueno, antes que todo, gracias a Germán y Inés por darme la oportunidad de hablar con la doctora Anet, porque bueno, que quiero mucho, porque explica de una manera espectacular. Yo también explicar como ella explica, sobre todo sus paradas, wow, espectaculares. Explica con una lucidez. Tienes muy mal ¿Me sonido, escucha? Daniel. Sí, se oye un poco mal. Mm. Acá. Bueno, Así te vemos al revés. ya va. Ahora sí, ¿me escuchan? Mucho Sí, mejor. mucho mejor, sí, sí. Entonces era Ah, ese era 19 el foro. euros. Perdón, ¿Ya? ¿Me escribí escuchan? 19 euros y me salió. Sí, sí, ya lo pude compartir, pero quiero oír tus preguntas para atender las preguntas de las personas, con mucho gusto. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, Sí. Bueno, gracias a la Inés por darme la oportunidad de entrevistar a la doctora. eh, no explicado se oye bien. ¿No se oye bien? Ahora, Daniel, a ver. Ahora se oye bien, pero hace un segundo no. Hay algo ahí que está impidiendo el buen sonido. ¿Así? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Así? Vamos, ¿Sí? Ya. sí. Bueno, le decía que la profesora Ana Pérez es una de las favoritas, explica las parachas que explica son espectaculares y el trabajo que hace en la escuela de Chori Walker es espectacular. Muchas gracias, doctora, por sus experiencias y sus parachas. Bueno, Muchas una de las gracias. preguntas... Dani, no me toma lo Sí, ¿se de escucha? las agujetas, Ana ¿eh? Isabel. Perdona, Daniel, que es que tiene dos entradas Perdón, perdón. y reverbera, ¿eh? Hay dos entradas de Sal del Daniel. ordenador. Sal de Bueno, la entrada del ordenador. voy a Tiene, apagar una. Voy a apagar esta. tiene que salir de una entrada. Ya, apago esta. Están las dos encendidas. Daniel, ven, pero no vengas tanto. Una vez que venga es suficiente. Bueno, en lo que Daniel va preparando esto, voy a comenzar yo con las preguntas y quien quiera me sigue. Parece muy bien. Yo estaba Excelente. pensando, Annette, que hay una similitud evidente el del Pesaj judío con la religión católica cristiana, porque en esa época también se celebra la Semana Santa, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿estaba Jesús celebrando Pesaj cuando le apresaron? Pues sí, definitivamente la similitud no tiene nada que ver la fiesta de Pesaj con la Semana Santa, pero coinciden en el tiempo. Coinciden en el tiempo porque definitivamente, aparentemente era simultáneo. Estaba haciendo Pesaj cuando fue toda la historia de Jesús. Entonces, pero eso es nada más como dos elementos históricos que coinciden. Definitivamente no tiene nada que ver la parte ritual ni la parte de lo que se está celebrando o se está reviviendo. Entonces, sí es importante que se conjuntan esas dos cosas, pero definitivamente no tiene nada que ver una fiesta con la otra. Es completamente otra energía. Daniel, ¿puedes ahora ya hacer preguntas? Sí, Vamos, sí, Ahora me sí, escuchan. Ahora sí, me escuchan. sí, vamos. sí. ¿Sí? Bueno, también es muy bueno esa pregunta porque yo en el esoterismo cristiano, la cábala que existe, he leído sobre que se reza al rocío. Estaba leyendo eso. Y entonces quisiera ver qué opina la doctora Nex
sobre esto de rezar al rocío, la importancia que se le da en la tradición judía del rocío, ya que en la bala cristiana el rocío es algo muy importante. Creo que un amigo mencionó, me mostró su talita, su manto ritual judío, y ellos también tienen una oración. Se menciona al rocío en ese talit kata muy hermoso. Entonces yo decía, wow, pero qué coincidencia tan grande, ¿no? No sé si me puede explicar la doctora qué, qué es el rocío en la tradición judía o por ese rocío en el Pesaj. Fíjate que es muy interesante la pregunta. Yo no la conocía porque no conozco mucho del cristianismo, pero exactamente en la fiesta de Pesaj hay un cambio de entrada la fiesta de Pesaj, así como todas las fiestas que son las fiestas de peregrinaje del pueblo de Israel, tienen una connotación agrícola muy importante. Y particularmente el año en su totalidad, ese año de 12 meses, se divide en dos. Con respecto a las plegarias, la mitad del año se pide por lluvia, se pide por lluvia que caiga en su momento, que sea la bendición en su momento, pero ustedes saben perfectamente que hay un momento donde ya no quieres que llegue lluvia, la lluvia ya puede hacer daños en la cosecha. Y exactamente el tiempo donde se hace la transición entre pedir lluvia y rezar por el rocío, no por la lluvia, es Pesaj. Exactamente en los Sidurim sabemos que 6 meses se pide por lluvia y cuando entra Pesaj, que entra la primavera, se pide que ya no llueva y se bendice el rocío. Ahora, el tema del rocío es un tema muy interesante que está íntimamente relacionado con el maná. El maná era esta comida particular que Dios enviaba al pueblo de Israel para alimentarse durante 40 años en el desierto. Realmente no tiene un paralelo con nada que existe en la naturaleza, era algo completamente celestial. Y como caía el maná, es que todas las madrugadas caía el maná sobre el rocío. Entonces hay un tema muy interesante y hay muchas connotaciones del rocío en las plegarias y me imagino que sí tiene que ver precisamente con este elemento del cambio de bendición que se hace entre pedir por la lluvia y ahora pedir por el rocío. Es un tema donde yo también estoy aprendiendo algo nuevo. Gracias. ¿Qué más? Pues quien quiera preguntar, solo tiene que abrir el micrófono y hacer la pregunta. Así es. Sí, yo tengo otra. A ver, por aquí. Sí. ¿Se me escucha? Sí, No, lo del rocío es espectacular. Me han dicho que el rocío tiene propiedades tanto mágicas como, wow. Y precisamente la recolección de rocío es en primavera. Precisamente, hacen los alquimistas en primavera algún tornillo se y me ha... algunos cabalistas también. Hay otra pregunta por aquí, doctora. Me dice que si esos 7 días de pesa tiene que ver o tiene correlación directa con con lo que es el mito de las 7 plagas de Egipto. Me preguntan por aquí. Bueno, primero que todo no son 7 plagas, son 10. Perdón, Y 10, no sí. tiene, son 10 plagas. No, no tiene que ver. El concepto Ya, del 7 es todo un sistema que tiene que ver con la parte baja de los 7 sefirot del árbol de la vida, sin contar las otras eh, sefirot. El sistema 7 siempre es el sistema de cómo Dios creó, y el hecho es que pues tenemos la semana, que es la prueba de que todo mundo respeta el sistema de 7, que implica que creó Dios en 7 etapas. La fiesta dura 7 días en Israel, pero en la diáspora, fuera de Israel, se cuida 8 días. Y es una festividad que tiene la peculiaridad de durar exactamente ese tiempo, y se considera que el primer día y el último día son días de Hag, son días de fiesta donde no se puede hacer ningún tipo de trabajo, y los días intermedios son parte de la fiesta, pero son un poco más lanientes con respecto a las prohibiciones de hacer trabajo. Se pueden hacer un poco de cosas, se llaman Jolamued. Lo que sí es importante de esta pregunta es que las 10 plagas tienen que ver con las 10 sefirot.
Las 10 plagas es que neguen las 10 sefirot. Cada una de las plagas fue una forma de intervención divina abierta para hacer lo que se llama en un principio en la Torah, que se llama Midá Keneged Midá. Fue como una retribución contra la tiranía de Egipto. Porque al final de cuentas, el concepto de salir de Egipto y el concepto de la Pascua, llamarle a la fiesta Pesaj, es hacer una distinción entre estos dos sistemas que son completamente diferentes. Egipto implica el sistema de las jerarquías, el sistema donde se ensalza al hombre, y el faraón era como un dios. Cuando Moisés se enfrenta al faraón, el faraón le dice, ¿quién es Dios? Que yo no lo conozco. ¿Quién es este Dios? Diciendo, aquí en Egipto no lo conocemos. Y dice, yo creé el Nilo. Entonces, ya no nada más es que cree en otros dioses, él se cree Dios. Entonces, realmente el Pesaj implica hacer una distinción completa entre lo que es Israel como un estado de conciencia donde arriba de todo está Dios y Egipto donde arriba de todo está el hombre. Y obviamente la implicación del monoteísmo versus la idolatría. Entonces es como un parteaguas histórico de decir, el pueblo de Israel es un pueblo que no respeta la idolatría, sino aborrece la idolatría. Y tan es esto que el principal ritual de Pesaj era matar y comerse el dios egipcio, que era el carnero. Por eso es el Corbán Pesaj, era ir en contra completamente del sistema y decir, nosotros somos este grupo que no es parte de esta filosofía de vida. Entonces, las 10 plagas vienen siendo como 10 golpes específicos, no fueron así como, ¿por qué fueron ranas o piojos de animales y no fueron alacranes y víboras y truenos? Básicamente fueron escogidas, midá que neguet midá, medida por medida, como dando una lección, porque no nada más es la venganza divina, sino viene una reacción divina para que la gente también aprenda, porque al final de cuentas todos estos golpes que nos pasan en la vida deben de tener un aprendizaje. Entonces, por ejemplo, sangre, que es la primera de las plagas, equivale a Malhut. Y la última de las plagas, que es la muerte de los primogénitos egipcios, es Keter. Entonces tenemos ahí toda la gama de, de plagas relacionadas íntimamente con la energía de la Sefirot. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pregunten por favor, quien desee, abra el micrófono y pregunten. Mientras se deciden o no, voy a preguntar yo, Anet. El hecho de que la palabra Egipto en hebreos sea Mizraim, que es una palabra dual, ¿no? Significa que es algo que, como dos Egiptos. ¿Qué significa eso realmente? ¿Tenemos que salir de una dualidad o tenemos que salir de Egipto doble? ¿Cómo es esto? Pues sí, hay una redención física, es la que aparentemente se ve como en la narrativa, que dice Dios, te saqué, beotzelti, beatzalti, beilacachti. Quiere decir, hay una redención física del pueblo de Israel que tiene que salir de allí, y definitivamente hay una redención espiritual que es la más importante, porque al final de cuentas, eh, lo que quería hacer el faraón en sus planes era separar lo espiritual de lo físico. Él quería tener esclavos, quería tener una masa crítica de gente que le trabajara y que le hiciera sus ciudades maravillosas, gloriosas, pero no quería gente pensante, no quería gente con identidad. Entonces, es interesante que la palabra paró, que es faraón en Egipto, significa cuello. Y cuando escribes faraón al revés, en hebreo, faró es ores, significa cuello. Quiere decir, él quería separar lo de arriba de lo de abajo. Quería separar los ideales, las ideas, los conceptos de la parte física. Entonces, definitivamente sí hay una redención física y hay una redención espiritual. Y estamos, en este momento podemos ser libres y podemos ser personas que tienen completa autonomía
Pero la pregunta es si realmente somos libres espiritualmente, si realmente somos libres de estos rasgos de personalidad, de carácter, de ideas, de cultura, que nos tiene con ideas que no nos permiten desarrollar nuestra capacidad intelectual, espiritual, etcétera, etcétera. Por eso es Mitzrayim como en plural y no en singular. Una Eh, pregunta muy interesante. Francisco nos dice, ¿estos 12 días de Nisan previos a Pesaj sirven para vernos internamente y llegar preparados para Pesaj? Sí, el tiempo que hay entre el último mes, que es Adar, con la fiesta de Purim, que es el día 14 de Adar, y Pesaj, es un tiempo para hacer una preparación. La preparación en general es muy específica, que se trata de quitar de tu casa, desde el punto de vista físico, todo pan o levadura o producto hecho con harina de trigo, de avena, de espelta, de centeno o de avena. Entonces la gente como que se queda muy mistificada. ¿Qué tiene que ver la comida con mi interior? Pero todo es una clave, todo es un elemento que en lo físico tiene su recargo en la parte espiritual. Todas esas harinas o levaduras se llaman hametz. Y el hametz es este elemento que hace que el pan y que las cosas se vean como muy infladas. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que quitar de nosotros todo ello que nos hace ser más grande de lo que realmente somos y que es la arrogancia. Es decir, la gente no cambia principalmente por la arrogancia de querer sentirse que ellos son bien, que sus cualidades o sus defectos son justificados. Se requiere de mucha humildad para poder decir, estoy mal, tengo que cambiar, y aunque tengo 60 años o 70 años o tengo la edad que tengo, he llevado mi vida con ciertos errores que requieren rectificación. Entonces, así como la arrogancia es sinónimo del hametz, del pan y de todas las levaduras, de lo laudado, la matzá, que es el alimento de Pesaj, es un alimento que es lo que es agua y harina, pero que se cocinó muy rápido. Y eso simboliza la humildad. Se llama a la matzá, se le llama el pan de los pobres, aunque es muy caro, no importa, pero es el pan de los pobres porque es el pan básico, es como tú y tu identidad básica. Entonces, es arrogancia contra la humildad. Entonces, es el trabajo que tenemos que hacer, así como limpiamos nuestras casas y sacamos todo aquello que es extra y todo aquello que está estancado, que está ahí atorado, que no permite internamente mi transformación, lo tengo que sacar. Y básicamente ese es el trabajo previo. No tiene que ser específicamente 12 días. Lo que sucede es que a raíz de que empieza el Hodesh Nisan, el mes de Nisan íntimamente está relacionado a la fiesta de Pesaj, y el mes de Nisan, que es el mes de Aries, es el primer mes del calendario hebreo. Que si el calendario hebreo no tiene nombres, los meses, los nombres de los meses es como un préstamo del calendario asirio. Los meses en la Torá están numéricos y el primer mes es el mes de Nisan, es el mes de Aries y es donde comienza todo nuestro desarrollo espiritual. Por lo tanto, el mes de Aries es como el microcosmos de todo el año y de todo el calendario. Y los 12 días del mes de Aries, cada día equivale a un mes en proyección de lo que va a ser todo nuestro año. Es como la semilla de la espiritualidad. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer antes de Pesaj es muy importante porque Pesaj es como ya el ejercicio de manos en la masa, ¿qué debo de hacer para ya salir de estos problemas o de estas cosas que me tienen atorado? Y por lo tanto, pues, a partir de ese momento también empieza el Omer, que es este momento específico de 49 días que tiene la capacidad energética y la ayuda divina de ayudarnos a sobreponernos a esos problemas y a esos
problemas de personalidad que no nos permiten ser nuestra mejor versión. Perfecto. ¿Alguien quiere preguntar, por favor, que abra el micrófono? Buenas ¿Aló? tardes. Hola, Hanna. Hola. ¿Me toca a mí? Sí, Claro. Muchas gracias, Ané. Me está gustando mucho la explicación que estás dando de Pesach. Y tengo dos dudas. Una de ellas, algunos rabinos ortodoxos dicen que Pesach es únicamente para los que son judíos. Sí. ¿Cuál es tu Entonces, pregunta? Entonces, los que no somos judíos no podemos hacer Pesach y no podemos coger y liberarnos de estas cargas o de esta levadura o harina. Ok, es muy importante aclarar estas cosas. Yo soy ortodoxa, entonces yo también te puedo contestar y tengo mucho que decir al respecto. La realidad es que el Seder de Pesaj, toda esta noche específica que se hace un orden muy particular, que se toman 4 copas de vino, que se hace todo esto, realmente Dios se lo encargó al pueblo de Israel que lo hagan. Pero eso es lo que es la cuestión ritual específica del pueblo de Israel. Pero explicamos dentro de esta clase, explicamos, y esto es muy importante que lo sepamos, que hay una dimensión universal y una dimensión cósmica del Pesaj. Quiere decir, Pesaj no es una fiesta arbitraria como muchas fiestas del calendario gregoriano. Pesaj es la intersección perfecta de la luna llena de Aries con Aries, que es el horóscopo. Hay un elemento energético que está sucediendo ese día, donde hay una revelación muy grande de la luz de Hashem. Y eso está accesible a todo el mundo, eso es accesible a toda la humanidad. Por lo tanto, todos podemos hacer todo el trabajo interno de autocrítica y de entender qué estamos mal y cómo tenemos que salir de esto, porque eso es universal. Eso trasciende el tiempo, eso trasciende la ritualidad del pueblo de Israel. Obviamente muchas personas en su afán de experimentar quieren intentar que se siente sentarse en una mesa y hacer algunas cosas que hace el pueblo de Israel. Por supuesto que lo pueden hacer. Es complicado hacerlo si no lo has visto, porque aunque parece un orden, una prescripción ordenada, la verdad es que la prescripción es un orden donde impera el desorden. Si tú has ido a un ceder de Pesaj, te vas a dar cuenta que está muy raro el orden de las cosas. Entonces, la persona, yo tengo muchísimos alumnos, judíos, no judíos, y hay mucha gente que hace esfuerzos muy grandes por no comer pan, por separar el pan en su casa, por hacer esta prescripción, y han tenido resultados muy interesantes de observar esto, aunque no hay una obligación bíblica de hacerlo, definitivamente la gente lo puede hacer. Entonces, pues yo pienso que la parte universal de la fiesta, definitivamente, hay una parte universal que la gente no conoce, que es parecida a la de el rocío, que se cambia la forma de pedir, que es que si tú tienes frente a ti algún árbol que perdió todas las frutas en el invierno y ahora está retoñando y empiezan a aparecer frutas, puedes hacer una bendición preciosa que se llama Birkat al-Ilanot, la bendición de los árboles. Y curiosamente, cada 28 años, también en la víspera de Pesaj, hay una bendición universal que hace uno, que se llama la Birkat Hamá, que se bendice al sol, que se bendice al sol cada 28 años. A mí una vez me tocó en Israel y fue increíble. Pues la realidad es que es difícil que una persona que no ha vivido un Pesaj lo pueda recrear, pero por otro lado puede intentar, como cuando una persona decide sentarse en una mesa de Shabbat y santificar el vino y agradecer a Dios y sentarse con su familia y disfrutarlo, lo puede hacer. Quiere decir, hay muchísimo que uno puede ganar de reunir a la familia en una mesa y proyectar qué tan importante fue históricamente que un puñado de gente desprotegida, los esclavos, la parte más baja de un sistema jerárquico, se sobreponen al sistema
y se van a la libertad. Esa intervención divina es prácticamente lo que ha hecho que el mundo progrese y que, por ejemplo, que hoy en día afortunadamente ya no hay regímenes de esclavos o que muchas revoluciones y muchas tomas de conciencia de estados políticos de opresión se han visto inspirados, obviamente, en el éxodo de Egipto. Entonces, ese es el lado universal que todos tenemos que ver y que todos tenemos accesible a reconocer que no estamos condenados al sistema de las jerarquías, sino el sistema que propone el judaísmo es que todos somos libres, todos somos iguales ante Dios y todos somos responsables de salir adelante. No es como un sistema democrático contra el sistema jerárquico que imponía Egipto. Entonces, esa es mi prescripción para Pesaj. Es absolutamente universal. Muchas gracias. Entonces, se puede hacer, no es algo que no podamos hacer, no lo vamos a hacer exactamente igual que lo puedan hacer los judíos. Yo Sí, alguna vez lo he hecho sí, desde los 12 días previos sí. y a mí la verdad es que yo me sentía muy bien. Y la otra pregunta, pasamos a la otra pregunta. Has Sí. dicho en los 12 días esto de limpiar que se limpian las casas, se limpia la harina, se limpia todo. Eh, ¿Tienen relación con los 12 años que estuvo José en la cárcel? No, es que en ningún lugar dice que son 12 días. La preparación de Pesaj es desde todo el mes previo hasta Pesaj. Quiere decir, puedes hacerlo en 30 días, en 20 días. Los 12 días del mes de Nisan tienen una importancia desde el punto de vista astrológico, porque Nisan es el primer mes y es la semilla de todo el año, y cada día de Nisan, de los primeros 12 días, se proyecta hacia los 12 meses del año. Entonces, no son 12 días, no tiene nada que Vale. ver eso, no tiene nada que ver. Ahora, sí quiero aclararte una cosa. Cuando existía el templo en Jerusalén y cuando realmente fue la primera noche de Pesaj, que fue el primer Seder, hace 3.500 años, se tenía que hacer lo principal de Pesaj era hacer el Corbán Pesaj, el sacrificio pascal. Y el sacrificio de Pesaj era agarrar a un carnero y degollarlo y comerlo en las brasas. Y básicamente esta era la prescripción de lo que es Pesaj. Se tenía que comer con matzot, con el pan ácimo, y con maror, con las hierbas amargas. Eso es lo que dice la Torah. Esto es un tema muy interesante porque nada más podías comer del Corbán Pesaj si tenías circuncisión. Y es muy interesante porque durante el tiempo que estuvieron los judíos en Egipto, se dejaron de circuncidar. Como sociedad esclava, no tenían este elemento de, bueno, sigan sus ritos, no, estaban imposibilitados de hacer libremente su servicio, que entonces era un par de leyes, entre ellas la circuncisión. Entonces, era bien sabido que el Corbán Pesaj nada más lo podía comer gente circuncidada. Obviamente se tuvieron que circuncidar para poder comer del Corbán Pesaj y poder salir de Egipto. Entonces, cuando había el templo, el Corbán Pesaj nada más lo podían comer los judíos. Entonces, por eso quedó ese elemento de que Pesaj es para los judíos. Pero, pues ahora que no hay templo, ahora que no hay corbanot, no hay sacrificios de ningún tipo, pues las cosas han cambiado. Y la gente puede sentir eh, la parte universal como que hace referencia en él, y la persona quiere participar en un rito así. Pero la cuestión es que ahí surge el comentario de quién hace o quién no hace el Pesaj, pero ahora pues es completamente, todo es casi de orden rabínica, no es de la Torá, no hay Corban Pesaj, entonces todo es como en recuerdo al Corban Pesaj. Era importante para mí aclararlo, de dónde viene ese concepto. Pues es muy bonito el concepto. Así Gracias. es.
Preguntas, por favor, adelante. Estamos acá, tenemos todavía unos minutos más, así Ujú. que En el chat hay adelante. preguntas, mira, dice Francisco Valdovinos, dice, los 15 pasos del ceder, entiendo, es el ceder, ¿no? Es para Sí, elevarnos a mundos superiores, como las letras del tetragrama. Yud, exactamente. Hei. ¿Es así? Así es, exactamente. Quiero, para que la gente entienda el concepto, Pesaj es una noche diferente de otras noches. Es el, podríamos decir, es el como inicio de todo camino espiritual. La primera cosa para iniciar un camino espiritual es reconocer que eres un ser espiritual. Entonces, definitivamente hay gente que no se siente espiritual. Hay gente que lo dice, yo no soy espiritual, yo soy una persona común que le gusta comer, dormir. Todos somos espirituales, todos tenemos alma. Entonces, el concepto es el inicio de todo camino espiritual, es reconocer que hay un Dios y que uno puede tener una relación con ese Dios. Entonces, todo el ceder, que es el orden, que está contenido en el libro de Pesaj llamada la Haggadah o la declaración, el número 15 es un número clave porque, por ejemplo, nada más para que vean esta similitud, cuando uno iba al templo en Jerusalén, para llegar al Arabait, para llegar a ese lugar llamado el monte Moriah, tenía que subir 15 escalones. Por otro lado, hay muchos otros elementos que hablan del número 15. Y el 15 implica, en el tetragrama, tenemos las 4 letras que es Yud, Hei, Vav, Kei. Y el Yud es 10 y el Hei es 5. Entonces, esto significa que realmente nosotros normalmente estamos viviendo nuestra realidad espiritual, la vivimos junto con nuestra realidad física, porque realmente no podemos renunciar a nuestro físico y tenemos que utilizar nuestro físico como vehículo para transformarnos espiritualmente. Por eso es tan importante los rituales. Entonces, cuando nosotros vemos en el nombre de Dios el Yud Kei Vav Kei, realmente el Vav Kei es como la parte física, natural que habitamos. Y la parte Yud Kei es la parte como trascendental de Hashem, y el Yud es 10 y el Hei es 5. Entonces, es la conexión que debemos de hacer ese día. ¿Cómo elevar nuestra conciencia, nuestro nivel de alma, de Hei a Vav, de Vav a Hei y de Hei a Yud? El portal del 15 de Nisan, que también es 15, es interesante que son 15 pasos y es el día 15 de Nisan, es un portal energético que nos permite elevarnos y trascender. Y precisamente el día de ayer que di un live aquí en la Ciudad de México, que también entra mucha gente, expliqué que lo único que puede hacer una persona inmortal, o que puede ser una persona eterna, es tener una relación con el eterno. Nada de lo que es creado es eterno. Lo único que es eterno es Dios, es Hashem. Entonces nuestra relación con Hashem va a determinar la eternidad. Entonces, este es un ritual que ha permitido al pueblo de Israel sobreponerse a todas las persecuciones y a todos los ataques que han tenido todas las naciones y ha cuidado al pueblo de Israel de la animosidad de todos. Pese a que está en el exilio tantos siglos y tantos milenios, este es un sistema que te permite conectar con lo trascendental, con lo eterno. Y pues si quieres ser eterno, tienes que tener una relación con Dios. No hay manera de perpetuar la eternidad que no sea a través del único ser que es eterno, que es Dios. Entonces, este es un poco la clave del número 15. Hay muchas claves, particularmente en la fiesta y en todas las fiestas, y eso es parte de lo que se estudia en Kabbalah. Entender esos patrones numéricos, esos patrones, lo que significan. Es bastante fascinante. Así que bueno, Francisco, te traté de contestar. Francisco es un alumno que tengo muy presente porque está en muchas clases mías y él también está en el masterclass, así que bueno, mañana vamos a entender todavía más esto. Así es. Pregunta ¿Algo Gilda, más? ¿hay más energía porque el sol se exalta en Aries?
Es precisamente ese es el tema. El 15 de Nisan, y si ustedes se dan cuenta, muchas fiestas judías son el día 15 del mes. Obviamente el calendario judío y el calendario cristiano son calendarios que no coinciden, porque el calendario judío es un calendario lunar con ajuste solar y el calendario gregoriano es puramente solar. Entonces, el día 15 siempre es luna llena. Es decir, no hay duda alguna, puede ser que no la veas porque esté nublado, pero el 15 de Nisan, Pesaj es luna llena. Entonces, este es un concepto astrológico, pero también es un concepto filosófico. Tú ves la luna y la luna no tiene luz propia. La luna es, cuando la vemos, cuando se llena, es porque se alinea al sol. Por lo tanto, siempre el 15, que es luna llena, es cuando la luna se alinea al sol y por eso la vemos llena. Y esto significa, metafóricamente, que la creación, que no tenemos luz propia, se alinea al creador que tiene la luz y que emana la luz. Y por eso es luna llena, y por eso es el día 15. Es la alineación que tenemos con Dios a través de hacer su voluntad. Y por lo tanto eso produce la luna llena. Y es muy interesante porque eso pues es precioso, pero también es metafórico y también es cierto. Desde el punto de vista ritual, hacer la voluntad divina es alinearse a su voluntad y como dicen en hebreo, hacer su razón, kirzono, hacer su voluntad, mi voluntad. Pues Daniel, todavía nos quedan unos cuantos minutos. Daniel, ¿alguna pregunta más, por favor, que tengas ahí? Bueno, no, le iba a hacer a la doctora eso. ¿Qué relación tiene Nissan con la energía? Porque ya sabemos que ahora mismo celebra en el Sí. Islam no me dijo tanto. Se te corta constantemente, Daniel. Se te corta constantemente. Si quieres escribirlo en el chat, mejor, pues se te oye Sí. entrecortado, por Hay favor. algo muy interesante que me gustaría compartir con este grupo, que hay todo tipo de personas. Eh, es muy interesante que sea Aries precisamente, porque en Egipto el carnero, que es Aries, era un dios. Entonces es interesante que la prescripción del Corban Pesaj, toda la prescripción de, de, del salir de Egipto era a través de matar al carnero, que era como matar al ídolo. Era realmente una afrenta ideológica tremenda contra los egipcios, como diciendo, ustedes son idólatras, nosotros no. Entonces, el concepto de Nisan como el primer mes, este es un concepto muy importante que hay en la Torá, es que el pueblo de Israel cree obviamente que existen las constelaciones y cada signo del zodiaco tiene la misma connotación en el Sefer HaYetzirah que en el calendario gregoriano. Por ejemplo, Aries se dice Talé, pero es un carnero, y Yar es Tauro, es un toro, y Sivan son los Taumim, los gemelos. Pero el concepto es diferente. El concepto es que tú te debes de sobreponer a tus signos, el signo del zodiaco. Esto es un tema muy importante, porque esto significa que si tú analizas las cualidades del carnero, el carnero es un animal muy egoísta. El carnero es un animal que si tú tienes dos carneros y les das a los dos de comer, uno le tira la comida al otro con tal de que no se la coma. Entonces, el concepto es que en Aries nos sobreponemos al impulso egoísta de no compartir. Es todo el concepto de Egipto, porque pues una sociedad donde hace toda su grandeza a través de aplastar al de abajo y quitarle todos sus derechos y todas sus garantías, pues son egoístas. Es decir, la figura arquetípica del faraón y de todo este sistema jerárquico era un sistema de puro egoísmo, de cómo explotar al otro. Entonces, el concepto es salir de tu signo, es decir, sobreponerte a la influencia astral, porque la influencia astral está en el Vashei, no está en el Yud-Hei. Entonces, una vez que tú elevas tu conciencia
a una conciencia trascendental, los signos no deben de afectar tu persona. Entonces, no te debes de asumir que porque eres escorpión, eres celoso, y si eres esto, eres peleonero. Al contrario, debes decir, esa es mi naturaleza, pero yo vengo a sobreponerme a mi naturaleza. Nosotros no venimos a aceptar como somos, nosotros venimos a cambiar. Si la persona dice, es que así soy y así me quedo, entonces ¿para qué vino al mundo? Nosotros venimos al mundo a cambiar, venimos al mundo a sobreponernos a nuestros eventos naturales y ser más allá de lo natural, porque nuestra alma no es natural, nuestra alma es completamente divina. Y esa es una forma de trabajar tu espiritualidad, sobreponerte a tu signo astral, no aceptarlo. Daniel Así preguntaba es. que qué relación tiene Pesaj con el signo de Aries. Precisamente es esa. Es la relación que Aries es un carnero. El carnero implica el dios de los egipcios, implica el egoísmo. Y lo que hacíamos en Pesaj, y que si alguna vez hay un templo, primero Dios, será una acción tajante contra la idolatría y tajante contra este signo de elementos egoístas. Sony creo que tenía una pregunta, Sony. Sí, Escríbela, bueno, Sony. no Sí, puedo adelante. hablar, pero no he encontrado Claro. dónde levantar la mano. Sí. Ujú. Muchas gracias, Inés. Mucho gusto. Bueno, doctora Anet, yo he sido alumna anual con la escuela del doctor Mario Sabán, así todo el año de gran Excelente. bendición con usted. Sí. Muchas gracias. Este, eh, bueno, un poquito en cuanto a lo que usted decía, que el faraón quería separar lo espiritual de lo físico y una serie de cosas que vamos aprendiendo con la Kabbalah, con la Torá. No, yo veo así como el propio pues cristianismo como dando contrario a toda esa riqueza de que pues no sábado, ahora domingo, no esto, como que hubiera en el mundo un plan. Yo lo veo tan claro como vamos a dar contra todo. Y actualmente con las comunicaciones, ese lavado al ser humano en general, de que no, que separe esa parte, eh, no sé qué podría comentar sobre eso. Y lo otro es, en cuanto a celebrar las fiestas judías, se podría llamar poner la intención, o sea, si tengo que poner el huevo duro en el plato, ¿no? Y no pude porque no tuve fuego, lo que sea, y pongo el huevo crudo, pero le pongo la intención. Es válido. Bueno, y tendría Sí, 1000 preguntas, pero ahí me paro. Gracias. es bastante Gracias, Sony. complicado toda la cuestión ritual, qué se puede, qué no se puede, qué se hace. Creo que a nivel de intención, me parece que es muy bien que lo hayas mencionado. Yo creo que cuando nosotros vía las, antiguamente la verdad es que las personas estábamos muy limitadas a aprender porque no había esta apertura. Entonces, no había esta capacidad de dar una clase, una persona que sabe de un tema, dárselo a un público que no es experto en el tema. Esta es una bendición que tenemos de la tecnología. Mucha gente se queja de la tecnología, a mí me parece fantástica. Ahorita Inés está en Canarias, yo estoy en México, tenemos alumnos de todo el mundo, es fascinante. Yo creo que es muy importante, si la persona quiere vivir la experiencia a nivel de intención, yo creo que es muy bien que lo haga, porque definitivamente le puede ayudar mucho a comprender procesos espirituales que de otra manera quizás no los haría. Entonces, exactamente así como tú lo dices, sin la exigencia que pone el judaísmo sobre el judío de hacer esto exacto, el no judío tiene la oportunidad de hacerlo no exacto y hasta es bueno que no lo haga exactamente porque está como destilando esa parte de intención, esa parte universal y está sacando lo mejor de esa parte universal sin adentrarse en la práctica específica.
Entonces, a mí sí me parece que está bien concebido. La pregunta creo que la entendí de esa manera. Y definitivamente la persona que lo quiera hacer, bueno, que sepan, también es importante que sepan que es el próximo miércoles, de este miércoles en 8, en la noche. Esa es la noche de Pesaj. Y es una noche especial. Es una noche que se puede rezar, se puede bendecir, se puede hablar sobre qué significa la libertad. Tenemos mucha confusión hoy en día, qué es ser libre. Y pues la Torah nos presenta unas definiciones de libertad muy distintas a lo que la modernidad contempla. Normalmente la gente habla de libertades, haz lo que quieras, y eso no es libertad. La libertad incondicional es hasta peligrosa. Es libertad para algo, libertad para hacer algo. Con un proyecto, la libertad es maravillosa. Sin proyecto, la libertad se puede volver libertinaje. Entonces, eso es en esa tesitura. Considero que se debe de manejar y se puede manejar la noche de Pesaj para uno judío. ¿Qué es para ti libertad? Hay muchas preguntas que nos podemos hacer. La noche de Pesaj es una noche para preguntarnos. Más que tener respuestas, Pesaj es una noche para preguntarte. Porque una persona que pregunta es una persona que le importa. Y preguntar es uno de los elementos más cruciales para crecer espiritualmente. No tener respuestas, sino tener preguntas. En mi familia, cuando mis hijas eran pequeñas, mi esposo siempre les decía, aquí el que pregunta va a tener premio. Y la mejor pregunta le ponía precio a las preguntas. Y eso era muy interesante porque motivaba al niño y al jovencito a estar despierto preguntando. Y esa curiosidad es lo que ha hecho al pueblo de Israel un pueblo tan interesante, que siempre hay un cuestionamiento. Ese es el elemento principal que deberíamos de manejar, el cuestionar, el hablar de temas interesantes como qué es la libertad, si realmente somos libres, si libertad es ausencia de esclavitud. Y pues a mí me encanta, siempre recomiendo leer al rabino Jonathan Sachs en sus escritos sobre libertad, sobre el libre albedrío y sobre la fiesta de Pesaj. Tiene un lenguaje muy universal, muy fascinante. Son como ideas que les estoy dando para que pueda ser una noche muy buena para ustedes, que así lo deseo de todo corazón. Anet, pues hemos llegado al tiempo. Solamente nos queda a Daniel y a mí. Ahora él intentará hablar porque él creo que tiene problemas hoy de duendecillos De audio, sí. eléctricos. Sí, Agradecerte tu tiempo, tu muchas gracias. bondad en contarnos esto con esta forma tan bonita en la que tú la haces. Y si puedes poner de nuevo el cartel para saber, porque dijiste 18 euros, pero veo ahí 19. Exactamente. Perdón. Es que, ¿sabes que ha habido muchos tipos de cambio distinto? Sí, sí, Ya por sabes que en eso. México el dólar se está movilizando, entonces a veces en alguna vez puse 18 y ya puse 19, ha bajado el peso con respecto al dólar, pero más o menos eso Más o es. menos. Vale. Entonces, Esto es, esto es, esto es el PayPal, es esta cuenta, ajá, pero para que yo detecte, bueno, obviamente lo mejor es hacerlo vía la página. Yo tengo una página, pues, toda una escuela en línea, que se llama cabalahoy.com, cursos online. La gente se inscribe vía la página, pone todos sus datos, todo. Hay muchas formas de pago, también se puede pagar con tarjeta, se puede pagar con PayPal. Y la persona que ya esté inscrita, automáticamente le llega automatizadamente el Zoom. La clase dura de 7 de la noche a 9 a 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, que en España es la madrugada. Pero una vez que ya esté grabada, yo la voy a compartir para que la puedan ver ya sea en diferido o la puedan entrar si tuvieron insomnio esa noche. La gente, la gente disfruta mucho los masterclasses, son muy, muy formativos. qué Si bueno, me muchas quieren gracias. mandar el pago y después me lo quieren hacer llegar al WhatsApp para que directamente los ponga en el grupo de WhatsApp, como tú lo hiciste, lo de Eduardo Madirolas, también lo podemos Ah, hacer de esa manera. Y bueno, estamos casi llegando al cupo máximo. No es que Room se sature, pero
si dejo entrar a más gente de los 150 personas, lo que me va a suceder es que muchos se van a quedar con preguntas que no van a poder Claro, preguntar. Entonces, quiero manejar máximo el número de 150 por términos de las preguntas para darle cabida a que todo el mundo pueda preguntar. gracias. Bueno, yo como soy una dormilona, lo veré en diferido. Mi pregunta es, ¿cómo me haces llegar luego la grabación a las personas que no hayamos asistido? La persona que se haya inscrito, automáticamente la página la va a tener la grabación. Y la persona que me va a pagar directamente por PayPal, me tiene que hacer llegar el comprobante, ya sea al mismo correo donde pago el PayPal o a este WhatsApp, que ya tiene la clave de México. Entonces, básicamente ahí yo ya comparto toda la grabación a todos los que se hayan inscrito, y de tal manera que tenemos todavía una semana para irla viendo y prepararnos para eso. Uy, Ok, ay, no. Fue una alarma. una alarma alarma diciendo, por ahí. venga, dense prisa que, que se acaban los sitios. Muchas Muy bien. gracias, Anet. Gracias a Daniel, ustedes, que tiene tengan Haxamea. Muchos saludos a todos. pásame.